Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. En este momento de silencio, reflexionemos cada uno sobre aquellas faltas con las que hemos ofendido al Señor. Puede ayudar mucho repasar, por ejemplo, a base de los 7 pecados capitales: gula, pereza, lujuria, avaricia, ira, envidia y soberbia. También puede ser útil que pienses en cómo cumples los 10 mandamientos. Ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Antes de que el sacerdote recite la oración colecta en nombre de todos los fieles, guardamos también un breve silencio. Es el momento ideal para que cada uno de nosotros pida, en silencio, por una intención concreta que ofrecerá a Dios en esta Santa Misa. Puede ser un familiar, un amigo, la paz en el mundo, una intención de algún conocido. En este momento lo pedimos cada uno en su corazón. Dios de todo poder y misericordia, que infundiste tu fuerza al mártir San Cucufate para que pudiera soportar el dolor del martirio, concede a los que hoy celebramos su victoria vivir defendidos de los engaños del enemigo bajo tu protección amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de Jeremías. Volved, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy vuestro dueño. Cogeré a uno de cada ciudad, a 2 de cada tribu, y os traeré a Sión. Os daré pastores a mi gusto, que os apacienten con saber y acierto. Entonces, cuando crezcáis y os multipliquéis en el país, oráculo del Señor, ya no se nombrará el arca de la alianza del Señor. No se recordará ni mencionará, no se echará de menos ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Acudirán a ella todos los paganos, porque Jerusalén llevará el nombre del Señor, y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Aleluya. Dichosos los que con corazón noble y generoso guardan la palabra de Dios y dan fruto perseverando. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, estamos celebrando la memoria de este mártir, San Cugat o Cucufate, como se ha traducido en catalán, San Cugat. Y un santo muy temprano, es del finales del siglo III, muere a comienzos del siglo IV. Quisiera primero abordar el Evangelio para ver el fruto de este Evangelio en la vida de San Cugat. El Señor nos va a explicar
la parábola, verdaderamente con una profundidad impactante. San Marcos y San Lucas nos dicen que los mismos discípulos le pidieron al maestro que explicase la parábola. Y dice, cuando uno escucha la doctrina del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Qué curioso, y no la entiende. Se trata de un conocimiento intelectual, es necesario tener un coeficiente intelectual alto. ¿Se trata de una cuestión de mero entendimiento? Veremos que no. Y sigue el Evangelio diciendo, esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha coincide con el primero. Ha escuchado la palabra, como ustedes la han escuchado hoy, y con micrófono alto. Padre, es que soy sordo, te la voy a dar por escrito, para que no te quedes sin la palabra. Y también escuchan la palabra, dice, lo sembrado en terreno pedregoso. La acepta enseguida con alegría, con entusiasmo. Pero no tiene raíces, es inconstante. Se impacta por la palabra, se entusiasma. Como decía San Alberto Hurtado, cuando se te acabe el entusiasmo, agárrate a la fe. El entusiasmo se acaba. Padre, entonces no siempre voy a sentir eso, ese consuelo espiritual. No, no siempre. Y la acepta enseguida con alegría. Hay una emoción de por medio, lo cual ayuda, pero no es algo sólido, roca, sino que va y viene, como el sentimiento. No tiene raíces, es inconstante porque se está apoyando en algo que no es roca, sino en una emoción pasajera, primera. El Señor suele enganchar las almas con consuelo espiritual al comienzo. Después va retirando el dulzor para que yo me agarre a la fe. Es el camino ordinario. Por tanto, si hay momentos de sequedad en tu entrega, en tu vida espiritual, en ese camino espiritual que iniciaste después de unos ejercicios, después de una predicación, después del ejemplo de un santo, y comenzaste ese camino espiritual y de pronto parece que todo desaparece, ya no hay emociones, no hay sensaciones especiales, queda solo la palabra. Sé lo que tengo que hacer, lo sé, pero como no siento, no lo sigo. ¡Qué error tan grande! ¿Cuántos quedan en el camino en la vida espiritual por esto? Sé lo que tengo que hacer y no lo sigo. ¿Por qué? Porque ahora no siento nada. No siento esa alegría. Es que tienes que ahondar las raíces. Porque esa alegría fue un efecto, no es el fundamento de tu fe. Por eso cuando viene una dificultad, dice Jesús, cualquiera que sea, sequedad, aridez, incomprensión, persecución, te marginan por la fe, te llaman beato, beata. ¿Te suena eso? No, y escondo el rosario, que no me vean. No, es un adorno, ¿sabes tú que están de moda? No. Realmente, ¿cómo nos conoce Jesús? ¡Qué penetración! Por eso esta palabra es viva y eficaz.
nos vale para hoy. Lo sembrado entre zarzas, ay, lo sembrado entre zarzas. Significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida, los afanes, las preocupaciones, con mordisco, que decía brillantemente nuestro padre Molina, fundador de Lumen Dei. Esa preocupación que no me deja hacer oración. Y no la quito, sino que doy lugar a ella. Si viene, puedo estarla quitando continuamente. Y si en la oración me dedico a luchar contra ese pensamiento que me distrae de mi oración, bien, buena oración. Estoy luchando para estarme con Jesús. Pero si la dejo entrar, como una mosca que molesta, tengo que estarla quitando. Pero yo voy a estarme con Jesús. Aunque 10, 20 veces se me vaya la mente, vuelvo otra vez a estarme con Él. ¿Vale esa oración? ¿Cómo no va a valer? Si yo he querido estarme con Él y las distracciones han venido, pero he luchado, porque he querido estarme con Él. Los afanes de la vida que no dejan tiempo para orar y la seducción de las riquezas. ¿Cuánto daño hace el consumismo a la vida espiritual? Cómo me sorprende y me cuentan que sale un último aparato electrónico y se pasan la noche haciendo fila para comprar el aparatejo al día siguiente temprano por la mañana. Hacen vela para comprar el último cacharro electrónico. Hacen vela. Y yo no hago vela por Jesús. Qué vergüenza nos debería dar, ¿verdad? La seducción de las riquezas. ¿A cuántos la riqueza les ha perdido? Porque le abre las puertas a tantas cosas. Qué importante es el espíritu de desprendimiento, aun cuando tenga dinero. Y se queda estéril, dice Jesús. No era una tierra mala, era una buena tierra. Pero las zarzas. Y lo sembrado en tierra buena significa al que escucha la palabra, la escucha. Como el primero que también la escuchó, sin entenderla. Entonces, ¿en qué vais a entenderla? La considera, la medita. No solamente se deja arrebatar por esa emoción momentánea. La medita, la considera, ve las consecuencias que tiene, la medita atentamente, le dedica tiempo a esa palabra, como tú estás dedicando ahora tiempo a la explicación de la palabra. Y, importante, acomodan a esa palabra su modo de vivir. Ahí está. Porque el que no vive como piensa, acaba pensando como vive. Si no medito esa palabra y veo que eso tiene consecuencias prácticas en mi vida, no la considero solamente teóricamente, sino que me pregunto, ante esta predicación, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Lo estoy haciendo? Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Y San Cugat nace en el siglo III,
Se sabe de él, tomó la noticia de un historiador de la Iglesia importante, el padre Bernardino Llorca. Según una tradición antiquísima, documentada ya en el siglo IV, San Cugat y San Félix eran misioneros, posiblemente eran diáconos de la iglesia de Cartago, Túnez, por tanto África, que llegaron a Barcelona a finales del siglo III para proclamar la buena nueva del Evangelio, la palabra. San Cugat desarrolló su labor evangélica en Barcelona y alrededores, y falleció mártir en el Castrum Octavianum, hoy San Cugat de Vallès, murió en el año 304, 306. Tenemos noticias de él muy temprano, apenas unos 70 años después. Prudencio, en el canto cuarto del Peristéfanon, dedicado a los mártires de Zaragoza, dirá: y tú, Barcelona, te levantarás confiada en el eximio San Cucufate, San Cugat. Por tanto, tenemos noticias muy tempranas de él. Había impactado mucho su martirio, visto de rojo. Dio la vida por Cristo. ¿Qué sabemos de él? Se sabe que llega a Barcelona, comienza a predicar, quería dar su vida por Cristo. El prefecto Daciano no estaba en la ciudad, lo esperó él y Félix se dirigió a Gerona, y Cugat decidió esperar al prefecto Daciano, el que decretaba los martirios, vamos. Lo esperó en Barcelona, mientras se preparaba con especiales oraciones para el martirio. Qué cosa curiosa, tenía claro que el ser cristiano implicaba persecución. No nos extrañemos de que nos persigan. A él lo persiguieron primero. Al mismo tiempo se dedicó al oficio de mercader, procurando ejercitar la caridad con los hermanos cristianos. La caridad sigue a la fe. Una fe sin caridad muere. ¿Cómo puedo decir que amo a Cristo si dejo a mi hermano sufriente sufriendo? ¿Qué fe es esa? San Cugat pudo haber esperado, voy a esperar el martirio, yo rezo mucho. No, se puso a hacer el bien mientras llegaba el tiempo indicado por Dios. Llegado Daciano a Barcelona, como se había dado a conocer San Cugat por su eximia caridad con los pobres y necesitados, se dio a conocer por eso. Fíjate, entre todos los que había en Barcelona, él destacó por esto. Su caridad eximia con los pobres y necesitados y por sus obras de celo. Pronto lo delataron. Este es cristiano, hace el bien, fíjate. Da de comer al hambriento, de beber al sediento, viste al desnudo, visita enfermos. Ya sabes lo que hay que hacer con esos que siguen al crucificado. Y lo hicieron pasar, dice la tradición, por muchos martirios. No voy a entrar en los detalles, pero continuamente lo sometieron a martirio. El prefecto estaba ciego de rabia, dicen, y mandó el prefecto siguiente, Maximiano, volver al mártir a la cárcel para decidir él durante la noche lo que se debería hacer.
Pero durante aquella noche es recreado el mártir con un resplandor celeste en su prisión, con el cual, ilustrados los carceleros, penetraron en la verdadera luz interior y creyeron en Cristo. O sea, lo meten en la cárcel para ver qué hacen con él. Y el Señor a través de él va y convierte a los carceleros. Ya no sabían qué hacer con él. Trataban de matarlo y no podían matarlo. Lo meten en la cárcel y convierte a los carceleros. Estaban entrando ya en desesperación auténtica los prefectos. Tercer prefecto, ¿qué pasa con él? Rufo. No quiso aplicarle el tormento, así que lo manda a atravesar por la espada y muere un 25 de julio. El martirio tuvo lugar en las afueras de la ciudad, en el campamento militar denominado Castrum Octavianum, que es la actual población de Sant Cugat del Vallès, junto a Barcelona. Por tanto, ¿dónde está la grandeza de este santo? La grandeza es que escuchó la palabra y la entendió y dio el 100 por 1. Por eso lo estamos celebrando hoy. Dejó actuar a Cristo. Es la gran lección de los mártires. El mártir es aquel que ha dejado actuar a Cristo en su vida. En su debilidad ha sacado fuerza de lo débil, dice el prefacio, haciendo de su fragilidad tu propio testimonio precioso. Ante Dios presentaron su pequeñez y Él los hizo grandes, el 100 por 1. Prefirieron a Cristo. Preciosa lección. Así que animarse. Si hay zarzas en tu vida, a quitarlas. Y a veces quitar las zarzas va a costar pinchazos en las manos, quizá también algún corte, pero vale la pena, para que el terreno quede propicio para dar fruto, el 100, 60 o 30 por 1. Que la Virgen, que fue la que dio como fruto al mismo Dios, nos enseña a estar disponibles para cumplir la voluntad de Dios, como Sant Cugat, Sant Cucufat. Continuamos la Santa Misa. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar. Celebrando, amados hermanos, la memoria de San Cucufate, que con la sangre selló su fe en Cristo, imploremos humildemente al Padre, que con su gracia le hizo fuerte en el combate. Por los pastores y fieles de la Iglesia, para que sus vidas sean testimonio de fe y estén dispuestos a confesar a Cristo con su sangre, roguemos al Señor. Por los perseguidores de la Iglesia, para que la sangre de los mártires les obtenga la conversión y puedan unirse a ellos en el reino eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los sometidos a prueba y los perseguidos, para que la fuerza del Señor, que hizo triunfar la debilidad de los mártires, les dé también a ellos el valor en su tribulación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos estamos aquí reunidos, para que lavados en la sangre del Cordero, seamos contados entre los elegidos y con los mártires participemos del reino eterno, roguemos al Señor. Te rogamos,
Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Dios de bondad, nuestras súplicas, y por la intercesión de tu mártir San Cucufate, concédenos con bondad cuanto te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios de misericordia, derrama tu bendición sobre estos dones y guárdanos en la fe que tu mártir San Cucufate confesó con su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del glorioso mártir San Cucufate, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio, por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones
este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo Luis y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Ahora. En estos momentos, cada uno de los fieles que asistimos a la Santa Misa, aprovechamos para pedir con toda intensidad por todas aquellas personas vivas por las cuales queremos ofrecer el santo sacrificio de Cristo. No esperemos a que las personas mueran para ofrecer la misa por ellos. Pensemos ahora en nuestros familiares, amigos, conocidos y, ¿por qué no?, también en aquellas personas que nos han hecho alguna faena, aquellas que no nos caen simpáticas, aquellos que necesitan conversión. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. En estos momentos de silencio, cada uno de nosotros ruega ahora por todas aquellas personas difuntas por quienes queremos ofrecer el sacrificio de Cristo en esta Santa Misa. Pensemos no solamente en nuestros familiares, sino también en aquellas personas por quienes nadie se acuerda de rezar y que quizás están sufriendo en el purgatorio. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro,
Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo Señor nuestro, porque en sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En estos momentos centrales de la Santa Misa tiene lugar la Sagrada Comunión. Para esto Cristo ha venido al mundo, para esto ha muerto en la cruz, para esto ha instituido el sacramento de la Eucaristía, para que tú lo puedas recibir. Y como Él dijo: quien me come a mí tiene vida eterna. En estos momentos en que tú, amigo oyente, obviamente no puedes comulgar de forma sacramental, sí lo puedes hacer de forma espiritual. La Iglesia nos estimula a multiplicar siempre que podamos estas comuniones espirituales, que puedes hacer en estos términos o parecidos. Creo, Señor Jesús,
que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quisiera recibirte con todo el amor, la pureza, la humildad y la fe que tuvo la Santísima Virgen María para recibirte. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti. En estos momentos,
Oremos. Señor, que el sacramento que hemos recibido nos dé la fortaleza con que el mártir San Cucufati se mostró siempre fiel a tu servicio y vencedor en el tormento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Un par de avisos para recordarles que tenemos las vacaciones con Cristo del 13 al 26 de agosto y la peregrinación a Lourdes del 10 al 12 de agosto. Ambas ocasiones preciosas para hacer que la semilla fructifique. Un momento de comunión con Cristo y con los hermanos, un momento de cercanía con María Santísima, es la mejor forma de hacer que esa tierra produzca 100 o 60 o 30.